Va. Ya. Eh, Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a exponer acerca de la historia del álgebra. Los integrantes del grupo son Yamoca, Condor y Lucía, Mamani, Luque, Jessica, Fabiola, Meléndez, Simón, Versa, Isabel, Puma, Oviedo, Jocelyn, Sandra, Quispe, Mamani, Fabián, Marcelo, Quispe, Nina, Sashenka, Dalviru. Siguiente diapositiva. Como ya mencioné, vamos a hablar acerca de la historia del álgebra. Siguiente diapositiva. El álgebra en la Edad Antigua comenzó en el Antiguo Egipto y en Babilonia, donde fueron capaces de resolver ecuaciones lineales y cuadráticas y muchas más. Eh, los antiguos babilonios resolvían cualquier ecuación cuadrática empleando esencialmente los mismos métodos que hoy se enseñan, ¿no? Siguiente diapositiva. Em, los matemáticos alejandrinos Herón y Diofante continuaron con la tradición de Egipto y Babilonia, aunque el libro de las matemáticas de Diofante es de mucho más nivel. Esta antigua sabiduría sobre resolución de ecuaciones encontró a su vez una acogida en el mundo islámico, en donde se le llamó conciencia de reducción de equilibrio. También la palabra árabe al-jabru, que significa reducción, es el origen de la palabra álgebra. En el siglo XIX, el matemático al-Jabri escribió uno de los primeros libros árabes de álgebra en una presentación sistemática, ¿no?, de la teoría fundamental de ecuaciones con ejemplos y demostraciones incluidas. Asimismo, a finales del siglo XIX, el matemático egipcio Abu Kamil en- enunció y demostró las leyes fundamentales entidades de álgebra y resolvió problemas matemáticos muy complicados. Siguiente diapositiva. Una de estas civilizaciones que tuvieron gran aporte, como ya mencioné, es la antigua Babilonia, ¿no? El La principal fuente de información sobre esta civilización y la matemática babilonia procede de textos grabados con inscripciones cuneiformes en tablillas de arcilla, como podemos ver. Los textos se escribían sobre tablillas cuando aún estaban frescas, ¿no? Después podían borrarse también y usarse otra vez. Eh, o cocerse en hornos o simplemente se endurecían en pleno sol. Estas tablillas, las tablillas más antiguas que se conservan son del año 2000 antes de Cristo y también existen muchas más tablillas que aún no son descifradas. Estas tablillas han proporcionado abundante información sobre el sistema numérico y los métodos de cálculo que se usaban en esas épocas. También hay textos que contienen problemas algebraicos y geométricos. Los babilonios disponían de fórmulas para resolver ecuaciones cuadráticas. Estos, por otra parte, no conocían los números negativos, por lo que no se tenía en cuenta las raíces negativas de las ecuaciones, ya que su sistema numérico era en base de 60 y ha llegado hasta nosotros a medida del tiempo y de los ángulos, ¿no? Llegaron a resolver problemas concretos que conducen a un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas e incluso se conoce un problema astronómico que conduce a un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Tampoco conocían el cero, lo que lleva a problemas de interpretación de cantidades, ¿no? Bueno, a partir del siglo VI antes de Cristo fue utilizado un signo de omisión como una especie de cero. Siguiente diapositiva. También vamos a hablar acerca de la civilización egipcia. Eh, eh, Estos dejaron muy pocas evidencias matemáticas y uno de los fundamentales materiales, por así decirlo, fue el papiro. Pero
resiste mal el paso del tiempo. Existen dos papiros de gran importancia, el cual es el papiro de Ring, eh, que fue confeccionado hacia 1650 años de Cristo por un escribano llamado Amés, quien dice que lo copió de un original de 200 años más antiguo. También tenemos el Moscú, que expone 87 problemas y sus respectivas soluciones. El Moscú es parecido, con 25 problemas y sus soluciones. A lo referente de lo que es álgebra, los papiros de esos contienen problemas em, y soluciones de una sola incógnita. Siguiente diapositiva. También tenemos el álgebra en la civilización china, ¿no? De la época de la primera dinastía Han, por allá en el 2006 hasta 24 años después de Cristo, procede el Tratado de las Matemáticas en 9 libros. Posteriormente, matemáticos como Liu Hui, Sun Xin, Liu Shuo y otros hicieron aportaciones en este tratado. El texto trata de problemas económicos y administrativos, como mediciones de campos, construcciones de canales, cálculos de impuestos, Ver si tu micro. em, sobre los números negativos. Estos números constituyen uno de los principales descubrimientos en la matemática china. También la escuela algebraica china alcanza su apogeo más o menos por el siglo XVIII con los trabajos de Qin Yu, Shao, Li Ye, Yang Hui, Xun Jie, que idearon un procedimiento para las resoluciones de ecuaciones de grado superior llamado el método del elemento celeste o Tianyuanshu. Este método actualmente se conoce como el método de Horner, ¿no? Que es un matemático que vivió medio milenio más tarde. Al desarrollarse el álgebra en esta época, es grandioso, ya que trataron sistemas de ecuaciones no lineales, suma de sucesiones finitas, utilizaron el cero, el triángulo de Tartaglia o Pascal, coeficientes binominales, así como métodos de interpolación que desarrollaron en unión de una potente astronomía. Siguiente diapositiva. También hablamos sobre el álgebra en la civilización india, ¿no? Existen documentos muy escasos de tipo matemático que se ha podido recoger en esta civilización, pese a que tenían constancia de alto nivel cultural, aún más que en el caso de China. Existe una tremenda falta de continuidad en la tradición matemática hindú, al igual que ocurría con las tres civilizaciones anteriores, no existe ningún tipo de formalismo teórico. Los primeros indicios matemáticos se calcularon por el siglo VIII y el siglo VII a.C., concentrándose en aplicaciones geométricas para la construcción de edificios religiosos, y también parece evidente que desde tiempos remotos utilizaron un sistema de numeración posicional y decimal. Sin embargo, entre los siglos V y VII y X y XII después de Cristo, cuando la contribución a la evolución de las matemáticas se hizo especialmente interesante, destacaron 4 nombres propios, ¿no? Que es el de Aryabhat, Brahmagupta, Mahavira, eh, Bhaskara, Acharya. Bueno, las características principales en el desarrollo matemático en esta cultura es el predominio de las reglas aritméticas de cálculo, destacando la correcta utilización de los números negativos y la introducción al cero, llegando incluso a aceptar como números válidos a los números irracionales. También profundizaron en la obtención de reglas de resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Matemáticamente se considera indiscutible la procedencia hindú
del sistema de numeración decimal y las reglas de cálculo. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos a la civilización griega. Como ya conocemos, la escuela pitagórica, fundada en el siglo V a.C., incorpora los resultados de la tradición babilónica aritmética algebraica. La primera finalidad de esta secta era religiosa, pero secundariamente se basaron en el desarrollo matemático y de ella su derivación fue enorme, ¿no? También destacamos la época del álgebra geométrica, que duró de 450 a 300 años antes de Cristo, que trata de problemas algebraicos con la ayuda de construcciones geométricas. El núcleo lo constituye el método de conexión de áreas, cuya finalidad básica era resolver ecuaciones. Este método se puede utilizar para resolver ecuaciones lineales y no lineales. En el Tratado de los Elementos de Euclides se tratan diversas ecuaciones cuadráticas según los métodos de álgebra geométrica. También personajes importantes que resaltan es Teodoro de Cirene, Teteto, Euxodo de Cnido, quienes consolidan el álgebra geométrica en la civilización griega. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bien, ahora la historia del álgebra en lo que es la Edad Media. Siguiente diapositiva, por favor. La historia de las matemáticas en sí es el área de estudio que abarca las investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en matemáticas, de los métodos matemáticos, de la evolución de los conceptos y también en cierto grado, de los matemáticos involucrados en edad moderna y la difusión del conocimiento a lo largo del mundo. Los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos salían a la luz solo en pocos escenarios. Los textos matemáticos más antiguos disponibles son, por ejemplo, la tablilla de Barrow Plimpton en 322, 1500, 1900 años antes de Cristo, el papiro de Moscú, el papiro de Riff y los textos védicos Shulva Sutras. En todos estos textos se menciona el teorema de Pitágoras, que parece ser el más antiguo y extendido desarrollo matemático después de la aritmética básica y la geometría. Las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente desarrolladas por la matemática helénica, refinaron los métodos, especialmente la introducción de rigor matemático en las demostraciones, así como mencionó mi compañera, y se emplearon sus asuntos propios en esta ciencia. La matemática en el Islam medieval, a su vez, desarrolló y extendió los griegos y árabes de matemáticas fueron traducidos al latín, lo que llevó a un posterior desarrollo de las matemáticas en la Edad Media. Desde ya sea el Renacimiento italiano en el siglo XVI, los nuevos desarrollos en las matemáticas, interactuando con descubrimientos científicos contemporáneos, han ido creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. A ello tenemos de mención a algunos de los personajes, como es Herón de Alejandría, Nicómano de Gerasa, Diófano de Alejandría, Al-Khwarizmi, Johann Whitman Degger, Abu Kamil, Abu Wafa, Omar Khayyam, Leonardo de Pisa y Nicolás Chuquet. Siguiente diapositiva, por favor. Primero tenemos a Herón de Alejandría. Sus aportes trató de los problemas de las mediciones terrestres, con muchos más éxitos que cualquier otro de su generación. También inventó un método de aproximación a las raíces cuadráticas y cúbicas de números que no las tienen exactas. En matemáticas se le recuerda a él como principalmente por la fórmula de Herón, una fórmula de calcular el área de un triángulo usando solo las longitudes de sus lados. Este griego es considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad y su trabajo es representativo a la tradición científica helenística. Gran parte de sus escritos y diseños originales se han perdido
pero algunas de sus obras se han conservado, principalmente en manuscritos del Imperio Romano de Oriente y una parte pequeña en traducciones latinas y árabes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, Nicómaco de Jereza. Sus aportes publicó su introducción a la aritmética. En ella dispuso varias reglas para el buen uso de los números, considerando el primer trabajo en el que aritmética separa el de la geometría, de tal importancia que fue el libro del texto durante toda la Edad Media. La obra de Nicómaco es una observación de las propiedades de los números y permite comprender mejor la filosofía de Pitágoras y de Platón en el dominio de las matemáticas. Nicómaco en sí reconoce cuatro métodos científicos o ciencias hermanas: la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Dice de la aritmética que preexiste a las otras en la mente del dios artesano. En él estudia los números y sus propiedades tanto metafísicas, cualidad, cantidad, forma, tamaño, entre otras, como matemáticas. Define a los números pares e impares, los primos y los compuestos, los números perfectos y los amigables. Contrariamente a Euclides, Nicómaco no ofrece demostraciones abstractas de sus teoremas, sino que se limita a enunciarlos e ilustrarlos con ayuda de ejemplos numéricos. Muchos de los resultados descritos de la introducción habían sido enunciados anteriormente por Euclides, pero de forma geométrica. Algunos otros son directamente falsos, una versión en latín de la aritmética perdida, que fue traducida por Lucius Apuleius, y otra versión de Anclus Boetius, que sobrevivió y fue utilizada en las escuelas hasta el Renacimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Al-Khwarizmi. Eh, en sí, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, conocido generalmente como al-Khwarizmi y latinizado antiguamente como algoritmi, fue un matemático y astrónomo y geógrafo persa, eh, jefe de la biblioteca de la Casa de Sabiduría, eh, Bagdad, alrededor de los 820. Es considerado uno de los grandes matemáticos de la historia. Su obra, Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación, representó la primera solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Uno de sus principales logros en el campo de lo que es la álgebra fue su demostración de cómo resolver las ecuaciones cuadráticas con el método de completación de cuadrados, justificándolo geométricamente. También trabajó en el campo de la trigonometría, produciendo tablas de seno y coseno y la primera sobre las tangentes. Su importancia radica en sí en que fue el primero en tratar al álgebra como una disciplina independiente e introdujo los métodos de reducción y equilibrio, siendo descrito como el padre y fundador del álgebra. De hecho, su nombre latinizado dio nombre a varios términos matemáticos, como son el algoritmo, la algoritmia, la disciplina que se desarrolla de los algoritmos, así como los términos guarismo y el portugués algarismo, que significa dígito, al igual que guarismo. Siguiente diapositiva. Johann Whitman Degger fue un matemático que inventó los símbolos más y menos para sustituir las palabras P y M, que a su vez eran las iniciales de las palabras piu, que significaba más, y minus, que era menos, que se utilizaban para expresar en ese momento la división y la sustracción. Eh, los signos aritméticos más y menos aparecieron impresos por primera vez en su obra Aritmética Mercantil o Begende en Upsche Rechnung, referidos a sus superávit y déficit de los problemas mercantiles. Él nació en Bohemia, estudió en la Universidad de Leipzig en los años 1480, eh, dedicado en una enseñanza de fundamentos de aritmética y álgebra, cargo que ocupó durante 13 años, eh, y realizó uno de los libros más antiguos donde aparecen los símbolos más y menos,
para indicar la adición, como ya les mencioné. Y, por ejemplo, 5 el 5 más 8 que sabemos hacer, está escrito como 5.p.8, o el 5 menos 8 se escribía 5.m.8. Esas letras variaban según fuera la lengua utilizada en el texto. Siguiente diapositiva, por favor. Diofanto de Alejandría. Bueno, eh, publicó su aritmética, en lo cual, por primera vez en la historia de las matemáticas griegas, se trataron de una forma rigurosa, no solo las ecuaciones de primer grado, sino también las de segundo. Diofanto de Alejandría fue un griego antiguo que vivió en el siglo III o en el siglo IV. Fue un antiguo matemático griego, es considerado el padre del álgebra. Fue el autor de una de las series de los libros llamados Aritmética, muchos de los cuales ahora se han perdido. Sus textos en sí tratan sobre la resolución de ecuaciones algebraicas, la ecuación diofántica, que es la geometría diofántica, y las aproximación diofántica son áreas importantes de la investigación matemática. Diofanto acuñó el término parisotes para referirse a una igualdad aproximada. Ese término se tradujo como adequalitas en latín y se convirtió en las técnicas de adecuación desarrolladas por Pierre de Fermat para encontrar máximos para funciones y líneas tangentes a curvas. Diofanto fue el primer griego matemático que reconoció las fracciones como números. Así, esto permitió los números racionales positivos para los coeficientes y soluciones. En el uso moderno, las ecuaciones diofánticas suelen ser ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros para las que se buscan soluciones enteras. En una edición del libro de Diofanto fue donde Pierre Fermat escribió su famosa frase, por el contrario, no se puede dividir un cubo de dos cubos, ni un bicuadrado en dos bicuadrados, ni en general una potencia superior al cuadrado, hasta el infinito en dos potencias del mismo grado. He encontrado una demostración verdaderamente admirable de esta afirmación. La exigüedad del margen no podría contenerla. Siguiente diapositiva, por favor. Le cedo la palabra a mi compañera que les va a terminar de explicar algunos de los personajes. Bueno, continuando con la ponencia, vamos a hablar de Abu Kamil. Bueno, él fue un matemático egipcio durante la edad del oro islámico. También se le considera el primer matemático en utilizar y aceptar sistemáticamente los números irracionales. Y así también soluciones y coeficientes de ecuaciones. También es el primer matemático islámico en poder resolver así de una manera bien fácil las ecuaciones algebraicas. Ilustró las reglas de los signos para expandir lo que es la multiplicación. Bueno, referente a los aportes que tuvo, bueno, él continuó con los trabajos de Al-Harazimi y bueno, y los avances de la algebra serían aprovechados ya después en el siglo XIII por el matemático italiano Fibonacci. Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar Abul Wafa al-Butsani. Ya, bueno, él, eh, él hizo comentarios sobre sus trabajos, tanto de Diofanto, que es considerado padre del álgebra, y al-Harabisi. Ya, bueno, y también, y bueno, luego dio esto. Conocieron aritmética con Diofanto. Bueno, hablando algo más acerca de él lo que hizo, introdujo la función tangente y mejoró métodos para calcular lo que son las tablas. Y también ideó un nuevo método para calcular las tablas. Bueno, también hizo sobre la trigonometría, hizo exactas de 8 decimales. Bueno, siguiente diapositiva.
Ya. Vamos a hablar ahora sí. Ya, de Omar Khayyam. Khayyam. Ya. Bueno, él mostró cómo expresar lo que son las raíces sobre las ecuaciones cúbicas y también utilizó segmentos obtenidos por la intersección. A él se le considera uno de los más destacados matemáticos de su época, ya que hizo grandes aportes a lo que es la matemática. También escribió un libro sobre álgebra, ya que fue más notable en sus tiempos. Y también preparó tablas. Bueno, también en cuanto se ocupó de problemas algebraicos y también intentó clasificar lo que son ecuaciones de diversos grados según el número de términos que ellas tuvieran. También utilizó operaciones cuadráticas. Así encontrar solución también para las ecuaciones cúbicas. Y ya bueno, y así lograr soluciones. Siguiente diapositiva. Siguiente. Leonardo de Pisa. Él publicó el Liber Abaci, que es un tratado del ábaco. También fue famoso por difundir en Europa el sistema numeral de arábiga actualmente. Él nació en Italia, pero se educó en el norte de África. Bueno, también se encargaba de también se encargaba de otras cosas. Ahí se fue con su padre, ¿no? Y ocupaba cargo diplomático. Ya, bueno, bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañero para que les hable sobre la historia del álgebra en la edad moderna. Siguiente diapositiva. Hablaremos de la edad moderna. Siguiente diapositiva. El álgebra moderna o álgebra abstracta tiene un papel tan importante dentro de las matemáticas modernas que hay quienes lo comparan con la función de la matemática. En general, desempeña en las ciencias en las que ha probado ser de gran utilidad. Nos referimos a sus aplicaciones a la física, a la química, a la biología, a la economía, etcétera, para las cuales la matemática es parte fundamental de sus desarrollos modernos, en algunos de los cuales las nueve teorías algebraicas han tenido un papel protagónico. Joseph Alfred Serret, en su libro de Cours de Álgebra Superior, publicado en 1885, ciertamente ese análisis de las ecuaciones ha sido una parte muy importante en el desarrollo de esta ciencia, pero, pero tendremos oportunidad de ver que el álgebra es mucho más que eso. De hecho, en las primeras décadas del siglo XIX se dio un movimiento liderado por varios matemáticos ingleses que tenía como propósito dotar al álgebra de un marco axiomático, similar al de la geometría euclidiana. Esto propició el surgimiento de una multitud de nuevas estructuras y teorías algebraicas que revolucionaron las viejas concepciones y marcaron el camino a seguir para los desarrollos futuros del álgebra moderna. Un desarrollo mucho más consciente y profundo en lo que se refiere al estudio de ecuaciones algebraicas es llevado a cabo por los matemáticos árabes, quienes preservan, aprenden y cultivan la ciencia que provienen de fuentes babilónicas, hindúes y griegas. Su influencia se percibe en Europa hasta muy entrado en el Renacimiento, por lo que los matemáticos europeos continúan el estudio de las ecuaciones hasta las primeras décadas del siglo XIX. Así, esta etapa la podemos identificar con la idea expuesta por Serret, el álgebra ligada a la resolución de ecuaciones. Siguiente diapositiva, por favor. El nombre. El uso de la palabra álgebra para designar una de las ramas de las matemáticas tiene su origen del libro Al-Jaber del matemático árabe Muhammad ibn Musa. La solución de ecuaciones por medio de restitución y reducción, aunque el mismo Al-Khwarizmi menciona que el prólogo de su libro es un corto trabajo sobre cómo calcular por medio a las reglas de completación y reducción, confinándose a lo que es lo más fácil y la más utilidad en aritmética, tal como los hombres constantemente requieren en casos de herencias, legados o reparticiones.
Literalmente, restauración y oposición respectivamente, por lo que en este contexto hacen referencia a resolver una ecuación agregando o quitando las mismas cantidades en cada lado de una ecuación, como por ejemplo la ecuación 7x más 2 es igual a 5x más 10. Entonces restauramos el balance de la misma como sigue: 7x menos 5x más 2 menos 2 es igual a 5x más 10 menos 5 menos 5x menos 2. Y cancelando los opuestos se obtiene 2x igual a 8, por lo que la solución final es x igual a 4. Siguiente diapositiva, por favor. Un desarrollo significativo de la matemática en la antigüedad se llevó a cabo en la fértil y siempre codiciada región situada en los ríos Tigris y Éufrates, la Mesopotamia. Es mucho lo que podemos comentar de las matemáticas desarrolladas por algunos de los pueblos que habitaron en esta región, pues se han conservado bastantes registros que nos permiten darnos una idea de sus logros matemáticos. En estos podemos mencionar el uso de un sistema de numeración posicional en base 60, el cual manejaban con mucha destreza y que fue muy importante para sus matemáticas que lograran un estado muy superior a las egipcias. El sistema de escritura desarrollaron era de tipo cuneiforme, pues escribían con estiletes que dejaban marcas en forma de cuñas sobre tablillas de barro, luego la cocían al fuego y esto hizo que perduraran hasta los nuestros tiempos. Debemos señalar que su matemática también es orientada a resolver problemas cotidianos de cálculo de impuestos, cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. Sin embargo, a diferencia de las matemáticas egipcias, se tiene cierta coincidencia de algunas reglas generales que hacen que sus métodos funcionen en los casos particulares a los que se aplican, aunque no logran dar ese paso de ir de lo particular a lo general, que es lo que distingue al pensamiento abstracto. Eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, continuando con la historia del álgebra en la Edad Moderna, por lo que respecta al nombre álgebra moderna, este se hace popular con la publicación del Tratado de Van der Waerden en 1930, y del cual se puede decir que es el primer texto publicado donde se hace una exposición de manera axiomática de las nuevas ideas y tendencias del álgebra en esa época. La labor de axiomatización del álgebra se da principalmente en la escuela alemana, comenzando con una unificación de varias tendencias que se dieron, entre las cuales podemos distinguir y mencionar los trabajos de los siguientes personajes que podemos ver en pantalla. Por supuesto, culminando con Van der Waerden. El tratado de este último, publicado en 1930, reunió por primera vez estos trabajos de una exposición en conjunto, abriendo el camino y sirviendo de guía a las múltiples investigaciones posteriores del álgebra abstracta. Bien. Se hizo una compilación del libro Apuntes de la historia de las matemáticas, donde el surgimiento del álgebra abstracta nos menciona que la contribución de Francisco Vieta al desarrollo del álgebra fue muy importante, no solo por haber sido el primero en introducir una notación mucho más adecuada para el análisis del álgebra, ¿no? Y de sus predecesores, sino que proveyó al álgebra de un nuevo enfoque. En su trabajo encontramos un nuevo simbolismo para denotar entidades algebraicas, una clara inclinación hacia el análisis como el método del álgebra y una negación de la geometría como su fundamento. Este método se llamó logística simbólica y fue introducido en su arte analítico. Y bien, asimismo, en este trabajo de Vieta estableció las reglas en las que se basaba su novedoso método. La logística simbólica le permitió a Vieta representar por medio de las letras del alfabeto las variables e incluso los coeficientes en una ecuación. Esto trajo una ventaja adicional, pues las operaciones presentes en la resolución de una ecuación se hicieron mucho más visibles y de esta manera se pudo dar un paso decisivo hacia la generalización de las diferentes recetas que se tenían para resolver ecuaciones algebraicas, lo cual abrió nuevos caminos que le permitirían al álgebra consolidarse en los 2 siglos posteriores. Esto como una rama totalmente independiente dentro de las matemáticas. En Inglaterra, las ideas de Vieta tuvieron mucha influencia en dos académicos que fueron los precursores de una escuela inglesa que favoreció el estilo simbólico y estableció las bases para el desarrollo de una álgebra simbólica en la isla. Estos matemáticos fueron Thomas Harrod y William Oughtred. Bien.
Continuamos con Thomas Harriot. Fue un matemático de cuya obra matemática se conocía muy poco, pues solo desde hace unas 4 décadas los historiadores han mostrado un mayor interés por su legado. El estudio de sus manuscritos, que se calculan entre 7.000 u 8.000 más o menos, ha revelado a Harriot como un matemático muy competente que también hizo aportaciones importantes a la astronomía y a las ciencias naturales. Pero desafortunadamente Harriot nunca publicó sus investigaciones científicas, por lo que en su testamento dio instrucciones para que solo se dispusiera de sus manuscritos matemáticos y se publicaran. Esta tarea fue encomendada a su amigo y discípulo Nathaniel Torporello, quien no completó la compilación de sus notas. Y bien, no fue hasta 10 años después de la muerte de Harriot que Walter Warner, otro discípulo y amigo de él, editó parte de los manuscritos algebraicos, los cuales se publicaron en 1631 bajo el título Artis Analyticae Praxis, en el cual Harriot introdujo una notación que va un poco más allá de la propuesta por Vieta. La práctica analítica de Harriot es un trabajo sobre la teoría de las ecuaciones y la solución numérica de ecuaciones polinomiales. En él se introducen algunos símbolos en relación tales como para las relaciones menor que y mayor que respectivamente, que no fueron usados originalmente por Harriot. Si bien este fue el primero en usar los símbolos para estas relaciones. El símbolo para la igualdad, parecido al que usamos actualmente, ya tenía tiempo en uso desde que fue introducido por Recorde en 1551 y también se usa en la praxis, aunque Harriot usaba uno ligeramente distinto. Estos eran dos segmentos de recta paralelos ligados por dos perpendiculares que lo unían. La multiplicación también la denotaba con el símbolo que actualmente, que se introduce en su libro. Así podemos denotar que A más B por A más D en nuestra notación moderna aparece en los manuscritos y en la praxis, como lo veremos a continuación. Bien. Y bien, Harriot, al igual que Vieta, usaba vocales para denotar la incógnita en una ecuación y consonantes para las constantes. Bien, podemos decir algunas afirmaciones sobre Harriot, sobre sus manuscritos en realidad. Y el primero es que el álgebra de Harriot es parte de una profunda transformación que se estaba dando en el álgebra de ese tiempo. El segundo es que el simbolismo de Harriot es novedoso para su tiempo. El tercero es que la generalidad de sus métodos lo encaminan hacia una nueva álgebra. El cuarto es que la solución numérica de las ecuaciones por medio de aproximaciones sucesivas que se presenta en la praxis hace que se consolide el método algorítmico. El quinto es que fue el primero en dar una solución algebraica simbólica de la ecuación cúbica. Y por último tenemos que fue el primero en observar que si A, B y C son raíces de una cúbica, entonces la ecuación puede escribirse en la forma equivalente, como x menos a por x menos b y x menos c su resultado es 0. Aquí hemos usado nuestra notación moderna para expresar la idea de Harriot. Bien, ahora sobre Austria. En el mismo año de publicación de la praxis de Harriot, en 1631 aproximadamente, también se publicó un trabajo de Ochtred, quien es otro de los matemáticos que es influenciado por Vieta. Él influyó fuertemente en los matemáticos de su tiempo. Esta obra llevaba por título Clavis Mathematicae y ha sido considerada una de las publicaciones matemáticas más influyentes en la historia de las matemáticas en Gran Bretaña. Esta influencia se dejó sentir en estudiantes de matemáticas de toda la isla e incluso del continente, considerado un libro de texto en el cual su autor no hacía concesiones a estudiantes débiles. La clave cubría algunos tópicos de aritmética, de álgebra y también un poco de geometría, pues en él se introducía una gran variedad de símbolos inventados por Ochtred.
de los cuales solo han sobrevivido unos pocos, tales como para proporciones y X para la multiplicación. Con respecto al contenido algebraico de la clave, su autor se centra en el análisis algebraico de las ecuaciones cuadráticas y solo se abordan cuestiones de Utrecht que consideraba adecuadas para estudiantes que inician su entrenamiento en los métodos de análisis, tales como para la solución general para una ecuación de segundo grado con raíces positivas. Y bien, en cuanto a la escritura de las ecuaciones, la clave sigue un estilo parecido al de Vieta y no tan desarrollado como el de Harriot. Por ejemplo, la terminología a quadratum, a cubus y a quadratum de latín, Octre la adapta a sub q, a sub c y así, para denotar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, respectivamente. Además, al igual que Vieta, Auster acepta los números negativos como coeficientes de ecuaciones algebraicas, pero elude su uso como raíces negativas de ecuaciones y mucho menos acepta raíces complejas. Sin embargo, el mérito de este texto está en que a través de él se difundió ampliamente el estilo simbólico, lo cual propició una aceptación de este por parte de los matemáticos ingleses. Y bien, les da el pase a mi siguiente compañera. Ya. Continuando con la exposición, vamos a seguir con la historia del álgebra en la edad contemporánea. La siguiente, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Ya. La edad contemporánea significó una época de grandes avances del álgebra, resaltando así algunos ilustres matemáticos del siglo XVIII, quienes con sus trabajos lograron grandes avances en el álgebra y en otras ramas de la matemática. Entre ellos tenemos a Gabriel Cramer, quien resaltó por sus trabajos con matrices y determinantes. Su obra fundamental fue la introducción al análisis de curvas algebraicas en 1750, en la que se desarrolla la teoría de las curvas algebraicas según los principios newtonianos, demostrando que una curva de grado n viene dada por n puntos situado por ella, donde n dado por la expresión n es igual a m por n más 3 sobre 2. La regla de Cramer es un teorema algebraica lineal que da soluciones a un sistema lineal de ecuaciones en términos de determinantes. La siguiente, please. Tenemos como otro representante, tenemos al matemático Leonhard Euler, a quien se le atribuye el haber hecho el primer tratamiento analítico del álgebra y también es el autor de la obra Introducción al álgebra en 1770. Euler estudió las series de Fourier en 1744 y fue el primero en expresar una función algebraica por medio de una serie de este mismo tipo. También encontró la fórmula de sumación, mejor dicho, hoy conocida como Euler, y demostró el último teorema de Fermat para que n sea igual a 3, donde introdujo el cálculo con números algebraicos. Euler hizo contribuciones fundamentales en diferencias finitas, cálculos de variaciones, estudió las funciones de beta y y sus aportes tocan tantas áreas que su influencia llega a nuestros días. Por ejemplo, se cree que el Sudoku, popular entrenamiento que requiere ordenar una cadena de números en forma específica, se debe a los cálculos de probabilidad abordados por él. La siguiente, pues. También tenemos al matemático Joseph-Louis Lagrange, a quien la historia resalta especialmente por sus aportes a la teoría de las ecuaciones. La mayor parte de sus artículos de álgebra los envió a la Academia de Berlín, de las cuales destacan sus escritos sobre el proceso general por resolver una ecuación algebraica de cualquier grado. Este método falla para las ecuaciones de un orden superior al cuarto, porque involucra la solución de una ecuación de orden superior, pero da las soluciones de sus predecesores. Para las ecuaciones diferenciales, inventó el método de variación de los parámetros, o un método
que es potente, no solo aplicable a una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, sino a cualquier ecuación diferencial lineal, ya que se conozcan las funciones complementarias de tal. También tenemos al matemático André-Marie Legendre, a quien se le conoce por sus grandes aportes al álgebra abstracta. Muchas de estas estructuras fueron determinadas formalmente en el siglo XIX. Y de hecho, el estudio del álgebra abstracta fue motivado por la necesidad de más exactitud en las definiciones matemáticas. El término álgebra abstracta se usa para distinguir este campo del álgebra elemental o del álgebra de la escuela secundaria, que muestra las reglas correctas para manipular las fórmulas de expresiones algebraicas o que concierne a los números reales y números complejos. La siguiente, please. Ya. Por último tenemos al matemático Carl Friedrich Gauss. Es uno de los más ilustres matemáticos de todos los tiempos. Su aportación al álgebra es inmensa y se le denomina el príncipe de los matemáticos. Las aportaciones de Gauss son: a los 20 años, Gauss presenta su tesis doctoral, que consistió en demostrar que toda función f de x es igual a 0, que tiene al menos una raíz real compleja y toda función polinómica de grado n tiene n raíces reales y complejas. Este teorema se le conoce como el teorema fundamental del álgebra, y también nos dice que los complejos son la base de las estructuras fractales que se desarrollan en el siglo XX. Friedrich dio una explicación adecuada del concepto de que son un número complejo, de número complejo. Estos números formaron un nuevo y completo campo del análisis, desarrollando en los trabajos del matemático alemán Bernhard Riemann. También hizo estudios de matrices de vital importancia en ciencias actuales como la economía y la ingeniería. Por lo que las matrices son estructuras ordenadas en filas y columnas, entre otras cosas para ordenar, como lo son los productos de los supermercados, que aparecen en orden y en fila y en columnas. También nos señala como aplicación original de las matrices el sistema Braille de los ciegos, que se puede encontrar en los actuales ascensores. Posteriormente, el siglo XIX se caracterizó por un arduo trabajo de clasificación matemática, del cual se origina la conceptualización del álgebra abstracto, la cual se desarrolla sobre todo basándose en la teoría de Galios, así como en las generalizaciones que hizo Carl Friedrich Gauss en 1777-1855 sobre las estructuras algebraicas, logrando así que en el siglo XIX pasara entonces a la historia como la cinturia del álgebra avanzó más respecto a las desvinculaciones de otras ramas, como las que vendrían a ser la aritmética y la geometría, en la medida que alcanzaba dimensiones mucho más abstractas de la que había conseguido a lo largo de la historia del álgebra. Con eso concluyo mi exposición. Gracias. Y con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias, Miss, por su atención.